señalar con todas las letras es que la crisis del mercado locativo no tiene que ver con la ley de alquileres. Se repite y se dice hasta el cansancio en los medios de comunicación que la ley de alquileres es la que ha provocado, me refiero a la anterior, la 27.551, que está vigente e impactada solamente por la actual. Se dice que esta ley es la causa de las distorsiones que hoy tiene el mercado locativo. Yo quiero decir sobre eso que parte de algunas soluciones que trae la ley 27.551 pueden ser causas que han agravado la situación del mercado locativo, pero de ninguna manera es la causa eficiente. Al menos hay que reconocer que hay una pluralidad de causas que han generado esta crisis en la cual hoy se encuentra el mercado locativo, que tiene que ver en alguna medida, o en parte principal, con el déficit habitacional que tiene nuestro país. El censo, las publicaciones de algunos adelantos de los resultados del censo 2022, por ejemplo, demuestran que el 35% de las personas que ocupan una vivienda lo hacen en calidad de no propietarios. Quiere decir que una parte muy significativa, muy relevante de nuestra población no tiene una vivienda propia. Y fíjense que esto nos está dando una pauta concreta de esa crisis que tiene hoy el mercado locativo, que ciertamente no se puede resolver ni administrar con el contrato de locación y con respuestas exclusivamente provenientes del mercado. Es necesario pensar ese déficit en términos estratégicos. Es necesario que efectivamente ingresemos a un tiempo histórico de estabilidad económica que haga que los contratos de duración, y no solo el de locación, salgan de la situación de crisis que hoy tienen. Hoy no solamente es complejo celebrar un contrato de locación habitacional, lo es cualquier contrato de duración, porque el contexto de altísima inflación incide de manera directa sobre los contratos de locación, de modo que este es un dato que también tenemos que reconocer. Déficit habitacional, alta inflación, ausencia de políticas públicas estratégicas sobre el tema, son absolutamente rasgos que ponen el contexto de las leyes de alquileres. Entonces, me parece que a futuro hay que retrabajar sobre estos datos. Me parece que el trámite parlamentario, y voy ingresando a la ley 27.737, demuestra que hubo algunos consensos. La ley 27.737 provino de un debate parlamentario en donde todos los sectores estaban de acuerdo en que no había que derogar a la ley de alquileres. Quiero decir que en el trámite parlamentario hubo dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. El que fue de mayoría originariamente en la Cámara de Diputados, luego no tuvo el acompañamiento en el Senado. Pero en ninguno de los dos dictámenes se proponía derogar la ley de alquileres. Había respuestas diferentes acerca de qué hacer con la ley de alquileres. Y yo creo que ahí hay una tensión que a futuro habrá que zanjar en el contexto del reconocimiento de estos datos a los que hacía referencia con anterioridad. La tensión en nuestro Parlamento se dio entre respuestas más rígidas o respuestas más flexibles, exclusivamente en la problemática de las locaciones habitacionales. Efectivamente, si ustedes ven los dictámenes de mayoría y de minoría originariamente en la Cámara de Diputados o en el Senado, verán que esos dictámenes tenían respuestas diferentes, sobre todo sobre la problemática del precio, qué hacer con el precio, y en alguna medida qué hacer con el plazo. Pero no había una crítica estructural hacia el texto general de la ley 27.551. Y esto me parece que son los insumos que habrá que tener en consideración si es que a futuro se piensa en una
en un rediseño más estructural del acceso a la vivienda en la Argentina, que tendrá que también importar la puesta en marcha de políticas públicas. Permitan que diga esto mínimamente, ¿no? Creo que es imprescindible desarrollar políticas públicas vinculadas con el acceso a la vivienda. Y en este sentido destaco que la ley 27.551, hoy ratificada en este punto por la ley 27.737, pone el acento en el alquiler social, figura muy conocida y extendida en el derecho comparado, sobre todo en Europa. Hoy es un tema de discusión permanente el alquiler social en Europa. Y esto no supone estatizar, no supone dar respuestas desde el Estado exclusivamente a esta problemática del alquiler social, supone articular virtuosamente al sector público con el sector privado, poniendo en marcha esto que ya tiene varios años y que no se ha puesto en marcha, que es un instrumento muy valioso, insisto, el del alquiler social. Entonces, en este contexto de debate y en este contexto sociológico que recién describía, emerge la ley 27.737. Esta ley es una ley que, desde el punto de vista de su estructura y su metodología, básicamente apunta a estos temas que voy a mencionar. En primer lugar, reforma varias reglas del Código Civil y Comercial, es decir, no solamente modifica la ley de alquileres, sino también modifica normas del Código Civil y Comercial, en gran medida vinculadas con el tema del precio, que será objeto de tratamiento específico por la doctora Frustagli. Esas normas parecen que no tienen a lo mejor tanto impacto, pero sí lo tienen, son normas muy relevantes. Entonces, por ahí pasa parte de la reforma de la ley 27.737. Pero también la ley modifica la ley de alquileres, modifica la ley 551, y en esa reforma no solamente se enmienda el mecanismo de ajuste de los alquileres, es decir, se avanza sobre la problemática del precio, sino también se traen algunas otras reglas que ahora vamos a mencionar mínimamente, que también se las incorpora como un artículo nuevo a ese artículo 14, que es el artículo 14 bis, y que me parece que también es una regla interesante cuando se la piensa en el contexto del sistema de derecho privado. También la ley 27.737 incorpora ventajas tributarias que no vamos a ver en la clase de hoy, y trae el artículo 12 una regla de derecho transitorio que a nuestro modo de ver es una regla defectuosa, porque tiene precisiones en lo que hace al régimen tributario, pero no trae una regla de derecho transitorio especial para los contratos de locaciones en curso de ejecución, y eso puede generar algunas discusiones en la lectura de esa regla del artículo 12 de la ley 27.737 en sintonía con el artículo 7 del Código Civil y Comercial. O sea que, como ven, la ley no es muy ambiciosa, pero tampoco es muy acotada en sus reformas. Me parece que es una modificación que tiene cierto volumen y a la que hay que prestarle particular atención. Yo quiero, en primer lugar, poner el acento a la cuestión vinculada con el precio. Me parece que este es un tema interesante para trabajar esta tarde. Fíjense que lo primero que quiero destacar hoy es que la ley 27.737 ratifica el rumbo de la ley 27.551 en el sentido de diferenciar locaciones habitacionales de las locaciones que no son habitacionales. Y esto me parece que es
muy importante señalar. Las locaciones no habitacionales no están interferidas en lo que concierne al precio, y por tanto allí locador y locatario tienen una más amplia autonomía de la voluntad para determinar el precio. Y en ese sentido quiero recordar que no solamente el artículo 14 hoy habilita la posibilidad de la incorporación de una cláusula de ajuste sin condicionantes de índices, como sí sucede en el ámbito habitacional, sino que también podría perfectamente en las locaciones no habitacionales determinarse el precio a través de otros mecanismos, como por ejemplo el escalonamiento de las locaciones. Allí no hay interdicción para el escalonamiento. En tercer lugar, también sería posible fijar el precio de acuerdo al valor de una determinada mercadería. Esto es perfectamente posible, sobre todo, y aplicable, como todos sabemos, en el ámbito de las locaciones comerciales o empresariales, en donde en un contexto de altísima inflación podríamos tomar el valor de una determinada mercadería vinculada o ligada a esa actividad para poder cuantificar mes a mes el canon locativo. Esto es perfectamente válido por aplicación de las reglas de la locación en conexión con las del contrato de compraventa, artículos 1187 y 1131 del Código Civil y Comercial. Todas estas cláusulas son cláusulas perfectamente posibles. Incluso, hasta en el ámbito de las locaciones no habitacionales, sería posible convenir el contrato en dólares. Luego tenemos esta otra cuestión relativa a cómo se liquida el canon, porque ahí sí hay una gran tensión que no está resuelta. Sería digamos, irme del tema central de la exposición de hoy, ingresar en ese problema. Pero quiero decirles que si ustedes ven jurisprudencia de estos días incluso, he visto un fallo reciente de la Cámara Nacional Comercial de la Capital Federal, en donde en una locación comercial mandó a pagar al valor de el cambio oficial. Efectivamente, aplicó la regla del artículo 765 con un plus que no llegó de ninguna manera a siquiera el dólar MEP, que es el que había fijado el juez de primera instancia. Entonces, quiero decir que este tema no está zanjado cómo se liquida. Por eso quizás sea mejor utilizar estas otras variables que plantea el Código Civil y Comercial en orden al precio de las locaciones no habitacionales, lo que no aparece de ninguna manera interferido, insisto, por la ley 27.737. La ley 27.737 modifica, como dije, el artículo 14. ¿Y cuáles son las reformas principales que introduce el artículo 14? Primera reforma, nos dice que el alquiler tiene que fijarse en moneda nacional. Fíjense que utiliza esa expresión, no moneda de curso legal, sino moneda nacional, como esta contraposición con el dólar. Entonces tenemos que fijarlo en moneda nacional. Aquí hemos vuelto un poco a los regímenes locatarios de hace 4 décadas atrás, porque recuerdo que también esto se discutía con motivo de la ley 23.091, que fue un gran problema de los años 83, sobre todo, y 82. Fíjense, estamos rememorando situaciones de hace 40 años atrás. Es un corsi e ricorsi permanente, el de las locaciones, que tiene que ver con la crisis permanente que nos acompaña a los argentinos. Entonces, el artículo 14 introduce esta primera referencia: las locaciones habitacionales tienen que hacerse en moneda de curso legal, en moneda nacional. En segundo lugar, se admite la posibilidad de ajustes, y en esa referencia a los ajustes
más allá de algunos debates que podrían generarse a partir de la redacción del artículo 14, parece que el legislador lo que quiso, digo parece porque probablemente haya otras hermenéuticas, pero parece que el legislador lo que quiso es condicionar el ajuste a una cláusula indexatoria. Es decir, vuelve a ratificar este criterio de la cláusula indexatoria, que como todos los que están aquí saben, que las cláusulas indexatorias están prohibidas en general en nuestro sistema de derecho privado y autorizadas en el ámbito de las locaciones. Ciertamente que esta es una disrupción que iba a traer problemas. Lo dijo muy bien la doctrina desde el comienzo, y efectivamente lo trae, porque es complejo incorporar algo que no se admite de manera general. No podemos indexar los contratos en general, pero sí podemos indexar las locaciones. ¿Cómo podemos indexar las locaciones habitacionales? A partir de un modelo que ha prefijado el legislador. Y acá viene una parte del cambio, porque la 27.551 estableció un modelo general similar, pero cambió cómo actualizar, cómo hacer el ajuste. Ahora, la ley vigente nos dice que el ajuste puede hacerse con una periodicidad que deja librada a las partes, pero que nunca puede ser inferior a intervalos correspondientes a 6 meses. Hemos bajado del año que planteaba la ley 27.551 a los 6 meses. Y esto obviamente favorece en parte a los locadores, pero digo favorece relativamente, porque en un contexto de altísima inflación, concretar un ajuste por un periodo semestral es mucho tiempo, justamente porque en esos 6 meses se puede provocar una altísima inflación como es la que estamos viviendo en estos días. Entonces, ese periodo puede entendérselo desde un punto de vista de los diseños legislativos como una solución criticable o irrazonable, que no se compadece con el principio de realidad económica, que no atiende de manera, podríamos decir, muy contundentemente a esta situación inflacionaria. Ahora, también miremos la contracara del problema. ¿Qué le pasa a los locatarios que tienen que abonar esos cánones? ¿Cómo cuánto se ajustan sus ingresos? ¿Por qué periodo se ajustan los salarios? Entonces, es evidente que aquí tiene que haber una solución de consenso. Esta idea de los 6 meses es una idea que quizás sea muy razonable en contextos de baja inflación, pero en esta actual realidad evidentemente no deja de ser una situación que sigue carcomiendo o afectando el crédito de los locadores. Y la otra innovación en materia de precio tiene que ver con el índice. Acá se vuelve a cambiar el índice. Este índice que teníamos incorporado con la ley 27.551, que era el índice que se le llamó de las locaciones, ese índice se lo sustituye por otro que va teniendo también mayor cuerpo en el ámbito nacional, que se lo suele conocer con el nombre de índice casa propia, ¿no? Que se lo toma también para algunos préstamos, como por ejemplo el préstamo Procrear, y que resulta como una combinación en diferente medida de dos índices, el coeficiente de variación salarial y el SER, que publica este último, el Banco Central de la República Argentina. O sea que acá tenemos este nuevo índice que veremos cómo evoluciona, porque permítanme hacer una nota al pie. La cláusula indexatoria es una cláusula que nadie de los que estamos aquí sabe cómo va a evolucionar. Justamente la definición de una cláusula indexatoria es eso, es someter el precio de un contrato a un índice cuya evolución las partes no saben cómo se dará al tiempo de la celebración del contrato. Esto es lo que no sabemos. Entonces este índice puede ser que vaya en una dirección o en otra. No sabemos cómo va. En general, los economistas suelen decir que este índice no es beneficioso para los locadores, más bien actuaría
como un beneficio adicional para los locatarios, ¿no? Entonces hay como una especie de transacción en este nuevo artículo 14. Permitimos una periodicidad menor, 6 meses, pero cambiamos un índice y ese índice atiende de algún modo a la situación de los locatarios. En cualquier caso, lo que se evidencia de este modelo es un modelo de rigidez. El código nos dice, la ley nos dice cómo tenemos que ajustar las locaciones habitacionales y lo hace bajo un determinado modelo. Y esto es lo que podríamos eventualmente discutir. ¿Es bueno que el legislador ingrese sobre el precio de los contratos? ¿Cuál es la historia legislativa cuando se ingresa en demasía sobre el precio de los contratos? ¿A quién se perjudica más? ¿Al débil o al fuerte? Estas son todas preguntas que sobrevuelan y son de diseño legislativo. Por eso dije al comienzo que quizás en un contexto diferente estas cosas haya que pensarla, pero pensarla con datos, pensarla atendiendo a la complejidad de intereses que hay aquí presentes, porque no se trata solo de proteger a un sector, sino de encontrar respuestas que sean razonables para todos los sectores. Vinculados con esta regla, y con esto voy terminando para no restarle tiempo a la doctora Frustagli, el artículo 14 también incorpora una nueva regla, el 14 bis, que me parece que es interesante también, porque vinculándolo con el precio, introduce reglas que para mí son valiosas. Fíjense que sobre el caballito de batalla de publicitar en moneda nacional, se introducen dos aspectos que son interesantes. Normas concernientes a la publicidad en el ámbito de las locaciones. Fíjense que el artículo 14, bis, párrafo primero, dice que debe cumplimentarse en la publicidad no solo con lo que resulta del Código y de la Ley 27.551, sino también de las normas complementarias. Y recuerdo que el Código Civil y Comercial trae reglas muy interesantes en materia de publicidad. Y esto hace a la transparencia de la formalización de los contratos de locación. Yo creo que hay una preocupación del legislador por la transparencia y me parece que es bueno que se apunte a la transparencia. Como también me parece que es bueno esta mención que se hace al tema de las plataformas. Fíjense que empieza a aparecer en la normativa una referencia a algo que está entre nosotros, que es la realidad digital, la economía de plataformas. Entonces es bueno también que las distintas normativas especiales que se vayan construyendo atiendan, mencionen, refieran a esta problemática de la difusión que se puede hacer a partir de plataformas. En cualquier caso, yo creo que esta no será la última reforma. Creo que el régimen de las locaciones de ninguna manera está cerrado. Me parece que seguramente habrá la necesidad de construir nuevos consensos en el próximo Parlamento, que ya está incluso conformado, y será muy interesante que ese Parlamento legisle teniendo en consideración el interés de todos los implicados a partir de datos y tomando en consideración que con la locación no alcanza. Es evidente que la locación es un instrumento necesario, imprescindible, para hacer realidad el acceso a la vivienda de muchos argentinos y argentinas. Pero también tenemos que ser conscientes que la realidad no es el único, que la locación no es el único instrumento y que la locación tiene que venir acompañada de políticas públicas y de otros instrumentos muy valiosos que tenemos, como el alquiler social, como los créditos hipotecarios, que pueden ser alternativas que descompriman a este contrato que históricamente ha tenido las tensiones que sigue manteniendo en la actualidad. Esta es la mirada personal y desapasionada que hago de la ley 27.737 con ánimo de contribuir al debate, no con ánimo de dar por sentado premisas o criterios.
me parece que tenemos que seguir pensando, pero de modo más estratégico y en grande. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández. Doctora Frustrali, le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Antes que nada, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados por esta invitación y especialmente a las autoridades del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados, la persona del doctor Carlos Hernández, que es su presidente, por esta invitación. Él agradece mi presencia, yo le agradezco a él la invitación, realmente es un gusto, como él rememoraba en las décadas de amistad que tenemos, gran parte la hemos transcurrido escribiendo sobre el contrato de locación y también intercambiando opiniones entre nosotros en cada reforma legislativa que el tema plantea, o incluso en los desarrollos de la legislación cuando estaba aquilatada la 23091 y luego trasvasan sus contenidos al Código Civil y Comercial sabiamente. Lo que acordamos es que yo hablara de las cuestiones que la nueva reforma ahora del régimen de locaciones introducido por la 27737 introduce en materia de plazos. Como bien dijo el doctor Carlos Hernández, pareciera que no hay modificaciones en los temas de plazos, pero a veces pequeñas modificaciones pueden tener un sentido cuando uno lo pone en perspectiva histórica de cómo se han ido gestando los institutos que están vinculados a la regulación del tiempo en las locaciones. Todos conocen, no vamos a retrotraer aquí conceptos que ya son por todos conocidos, pero en muchos contratos el tiempo es esencial y en la locación es uno de estos contratos. Y cuando se trata de la locación inmobiliaria es todavía más esencial o cobra mayor significación esta problemática y también hace al negocio centro de mayores ejes de conflicto o de tensiones, si se quiere. Lo que la ley 27737 viene a hacer en materia de plazos es tocar sutilmente, si se quiere, 3 artículos del Código Civil y Comercial. Recién Carlos exponía muy bien que la ley hacía 2 cosas, modificar algunos artículos del Código Civil y Comercial y modificar algunos artículos de la ley 27551, 2 fundamentalmente de los que él habló, aparte de otras cuestiones tributarias o estímulos que busca establecer. ¿Qué hace en materia de plazos? Cambia el plazo mínimo, que es uno de los aspectos de la 27551 que había recibido mayores críticas injustificadas. Acá suscribo lo que decía Carlos, absolutamente injustificadas, porque esa modificación que hizo la 27551 en términos de plazo mínimo, elevando el plazo mínimo, que es lo que hizo en realidad, tiene un sentido profundo en nuestro derecho privado vinculado a ejes constitucionales y convencionales que tienen que ver con la protección del acceso a la vivienda. Digo esto porque 3 años ya regían para comercios. Lo que hizo es establecerse esa elevación también para viviendas. Si uno entiende que el plazo mínimo, cuando el legislador lo utiliza como lo que es un dispositivo técnico jurídico, herramientas, si quieren, usan el vocablo que quieran, para regular cuál va a ser una duración que le garantice al locatario una cierta estabilidad
en el uso de ese inmueble, sea el destino que sea, vivienda, industria, comercio, uso profesional, un uso civil, si pensamos en asociaciones o fundaciones, o sea, busca garantizar esa estabilidad mínima que permita una utilización, si se trata de emprendimientos económicos, en un marco que me permita la tranquilidad de un desarrollo en un determinado tiempo, y afianzar y consolidar esa actividad en ese plazo. Y si se trata de la vida personal o familiar de las personas, mucho más relevante pasa a ser ese plazo mínimo. Entonces, cuando se hicieron críticas a la ley señalando que el plazo mínimo de 3 años era el gran responsable del caos, no lo suscribimos. Lo digo en plural porque lo hemos hablado muchas veces con el doctor Hernández. Es cierto que la ley 27.551 pudo tener algunos inconvenientes, y el mercado lo demuestra, en la regulación del precio, en los mecanismos que establece para el precio. Tuvo aciertos y tuvo desaciertos. Ya los explicaba bien Carlos. El acierto es permitir las actualizaciones para todas las locaciones, porque facilita contratar en marcos donde la economía o la realidad económica muestra que necesitamos manejarnos en los contratos de duración a mediano o largo plazo con índices de actualización que mantengan la conmutatividad entre las prestaciones. Pero el problema no está en el plazo, entonces, está en la rigidez de cómo se regula el precio. Lo mantiene esta reforma, Carlos lo acaba de explicar, cambia pero no cambia, parece gatopardismo si se quiere. Entonces, el plazo no es el problema. No obstante eso, sí podríamos decir y criticar que esta ley, lo que vino a hacer en el 1198, pudo haber sido mejor, porque está bien, no propugnamos que modificara, que redujera el plazo mínimo, tampoco que lo ampliara, aunque hay derechos comparados que se manejan con plazos mínimos mucho más amplios. En países europeos, en países capitalistas, digo esto para que uno piense también cuando se hacen las críticas que tenemos que tener una mirada más global de los problemas. Pero ¿qué hizo nuestro legislador? Con ese pequeño cambio que parece insignificante y no lo es, que es derogar esa parte final del 1198 que se refería a la posibilidad de que el locatario renuncie al plazo mínimo cuando estaba en tenencia de la cosa. Esto tiene una proyección que muestra la rigurosidad con que se conciba el plazo mínimo, y pudo haber diseños estratégicos más flexibles. Brevemente, recorrido histórico. Cuando los plazos mínimos aparecen en nuestra legislación y también en el mundo como herramienta para garantizar esa estabilidad a los locatarios que mencionábamos, son pensados como una herramienta que funcione en beneficio exclusivo del locatario. El plazo es para el locatario, obliga al locador, pero no obliga al locatario. El locatario lo toma si quiere. Así debería funcionar el plazo mínimo. Así funcionó en nuestro derecho cuando se lo estableció originariamente en el artículo 1507 por la reforma de la 1156 allá por 1921. Entonces, ¿podía celebrarse el contrato por un plazo menor? Podía, pero el locatario tenía derecho a extenderlo, si se celebraba sin plazo o por plazo menor, a ese plazo mínimo. ¿Cuándo cambió esa forma, ese diseño en nuestro derecho? Con la 23091, que el plazo mínimo se vino a establecer como obligatorio para ambas partes, tanto para el locador como para el locatario. Eso se mantuvo en gran medida en el Código Civil y Comercial, pero suavizado por la introducción de este párrafo, que hoy es el que desaparece con la reforma que se introduce.
porque lo que antes se pensaba era un plazo mínimo que obligaba para el primer contrato, pero que al renovarse entre las mismas partes un contrato o celebrarse un contrato nuevo o prorrogarse, podían pactarse plazos menores. Hoy eso desaparece, porque la situación en la que podía estar en la tenencia de la cosa el locatario y renunciar en algún momento a ese plazo mínimo era si ya estaba usando ese bien en función de lo que probablemente fuera un contrato de locación previa. O podría haber sido otro, un comodato o lo que fuere, pero acreditar esa tenencia en el uso de la cosa. Esta posibilidad ya no existe. Entonces, en lugar de haber flexibilizado, pensado un diseño más inteligente para esta herramienta importante, que es el plazo mínimo, lo que se hace es endurecerlo. Entonces, esto sí puede ser criticado. No que mantengan los 3 años, pero sí que no se haya pensado un diseño más inteligente. Por otro lado, se modifica en el 1199, o sea, artículo que contiene las excepciones al plazo mínimo. O sea, en este diseño del dispositivo plazo mínimo, el legislador también tiene que contemplar excepciones al plazo mínimo, porque no todas las locaciones necesitan esa garantía de estabilidad que procura dar el plazo mínimo. Entonces, históricamente, las leyes de emergencia locativa en su momento, la ley 23091, el Código Civil y Comercial, mantuvieron excepciones razonables al plazo mínimo que tienen que ver con el destino de esas locaciones, generalmente, o los sujetos, casos si pensamos en las locaciones que son realizadas por estados extranjeros, para embajadas, consulados o para su personal diplomático o consular. ¿Qué se modifica acá? Precisamente el artículo que tiene que ver con las locaciones temporales, lo que primero habíamos llamado en nuestro régimen locaciones con fines de turismo o recreativos, hoy las llamamos en un término más englobante locaciones temporales, que son aquellas locaciones de inmuebles, pero amoblados, destino habitacional con muebles, si se quiere, precisamente porque no es un uso permanente, va a ser un uso temporal y se justifica que el inmueble esté precisamente alquilado. Con fines diversos, recreativos, turísticos, y aquí se contempla una fórmula más amplia, más integradora, porque el legislador pasa a hablar de todo fin, cualquier otro fin de temporario de interés del locatario. O sea, pone el acento de que la temporalidad que excepcione el plazo mínimo va a venir justificada aquí únicamente por el interés del locatario, no por el interés del locador. Entonces, se acentúa esa idea, reafirma también esta idea que ya estaba presente en la ley de que si la locación temporal o sus sucesivos continuaciones excedieran el plazo de 3 meses, hay una presunción legal, juris tantum, de que esa locación ya no va a ser temporal, sino con fines permanentes. Esto admite, ahora lo único que se dice aquí, distinto también, más allá de la frase que antes mencionábamos, es que se admite la prueba en contrario, algo que no se discutía, bueno, se lo quiso explicitar. Esto es razonable, se busca el uso desviado, el uso fraudulento de esta excepción. Les aclaro, vienen constituyendo las locaciones temporales bajo el paraguas de la locación turística o recreativa un problema en todo el mundo. Todas las grandes ciudades están buscando dar una regulación específica sobre todas estas locaciones temporales, promovidas en gran parte por el comercio de plataformas, por todas estas plataformas que conocemos, que recurren al alquiler temporario con fines turísticos. ¿Por qué vienen generando problemas?
porque generan crisis habitacionales en los grandes centros urbanos. Nueva York, París, Barcelona, Berlín son ciudades que están debatiendo o que ya se han lanzado a regular estos alquileres temporarios. Entonces, vemos que de alguna manera, bueno, es sabio de parte de nuestro legislador mantener esa idea de evitemos el fraude en este segmento, pero por otro lado también sabemos que se están debatiendo en el Congreso algunos proyectos legislativos tendientes a regular este mercado de las locaciones temporales. Por otro lado, el tercer eje, vinculado, si se quiere, indirectamente al plazo mínimo, aparece en una pequeña reforma que se hace también en el artículo 1221, donde se regula la resolución anticipada del contrato, técnicamente rescisión del contrato, rescisión unilateral, prevista en favor del locatario. ¿Qué se modifica aquí? En realidad se toma partido, si se quiere, por una interpretación que antes era posible, pero que generaba debates doctrinarios, si se podía o no se podía. Lo que hace claramente ahora el legislador es decir, si se trata de locaciones inmobiliarias con destino de vivienda, el locatario que tiene derecho a rescindir anticipadamente puede hacerlo buscando el mecanismo que le permite no pagar indemnización por ejercer ese derecho si notifica con al menos 3 meses de anticipación esa decisión. Ahora, ¿qué va a hacer la ley? Porque este mecanismo, esta resolución, o rescisión, mejor dicho, anticipada, exige dos cosas. Un mínimo periodo de vigencia del contrato de locación, tienen que haber transcurrido 6 meses, y el pago de una indemnización tarifada de mes o mes y medio, según el momento en que se ejerza, a pagar cuando se restituye el inmueble. Lo que ahora nos va a decir la parte final del inciso A de ese artículo 1221 es que puede hacerse esa notificación antes de que transcurran los 6 meses de vigencia del contrato, pero para actuar después de transcurridos 6 meses de vigencia del contrato. O sea, articula el plazo mínimo que se requiere para ejercer la rescisión anticipada con el plazo de preaviso. Pueden correr simultáneamente. No tengo que esperar como locatario que transcurran 6 meses para después notificar y esperar que transcurran otros 3. Genera esa articulación para beneficiar al locatario. Entendiendo esto también claramente que este mecanismo de rescisión anticipada uno lo tiene que mirar en conexión con ese plazo mínimo rígido que establece el Código Civil y Comercial. Porque si hubiera optado el código, y digo el código con la reforma de la ley hoy, ¿no? Si hubiera optado el legislador por un diseño donde las partes puedan pactar un plazo menor, pero optar el locatario por extenderse hasta el plazo mínimo que le garantiza el legislador, no necesita prever estos mecanismos de rescisión anticipada. La rescisión anticipada es una concesión a un sistema donde el plazo mínimo es obligatorio para ambas partes, incluso para el locatario, que es el que debería verse beneficiado con él. Bueno, dicho esto, creo que está cubierto el mayor aspecto de las cuestiones contempladas por estas reformas. Como ustedes ven, son cambios sutiles, son cambios que pudieron haber sido menores, son cambios que no contribuyen en nada a solucionar la crisis que el mercado locativo hoy atraviesa, porque esa crisis es económica y no la vamos a cambiar con unas pocas normas que además
no han sido pensadas estratégicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores Hernández y Frustaili, por tan generosa exposición. Le cedemos la palabra a Virginia Dagoto para iniciar el espacio de preguntas. Bueno, en primer lugar vamos a ir en relación, hay algunas preguntas que a lo mejor pueden llegar a generar algunas otras derivaciones. En los contratos temporales, ¿se puede hacer la publicación y el contrato en dólares? Esto para Carlos, entiendo. Ahí, ¿me escuchan? Sí. En realidad, esa respuesta tiene su cabida en el ámbito del artículo 14 bis al que hice referencia con anterioridad, ¿no? El artículo 14 bis expresamente señala que la publicidad debe hacerse para todas las locaciones de inmuebles con destino habitacional en moneda nacional. Por tanto, en general nosotros cuando pensamos en las locaciones temporarias, como bien lo planteaba la doctora Frustaili, esas locaciones temporarias están pensadas para satisfacer necesidades habitacionales. Por tanto, es evidente que la norma está apuntando allí a que no solamente el contrato, sino también la propia publicidad que se haga en moneda nacional. Ese es el sentido de la norma y es una de las cuestiones que quiero señalarlo también aquí, ha resultado particularmente polémica, ¿no? Sobre todo en el ámbito de aquellas ciudades que tienen mayor conexión con el extranjero, en donde los extranjeros vienen y liquidan el canon en la moneda extranjera, por ejemplo en dólares, ¿no? Y aquí un poco lo que se procura es desincentivar la contratación en moneda extranjera. Esto me parece bueno la pregunta que se formula, porque aquí sí hay una decisión muy clara, ¿no?, del legislador. Podremos compartirla o no luego, pero la decisión parece clara en el sentido de impedir en este segmento habitacional la dolarización. Ahora, si el alquiler temporario pudiera tener otro destino, lo cual no es tan sencillo de pensar, pero podría eventualmente darse, allí yo creo que cabe resolver esos problemas en la lógica del artículo 1199. El artículo 1199, párrafo final, en donde señala que las partes pueden celebrar un contrato de locación, por ejemplo, con destino económico o con destino de comercio, empresarial o lo que fuese, con una finalidad temporaria. Por ejemplo, soy un importador que requiero de un galpón para 4 meses. Bueno, en ese caso no me cabe duda que sería válida la locación que se formalice en moneda extranjera, porque allí aplicamos todas las respuestas que dimos sobre esa distinción que hoy claramente está en nuestro ordenamiento jurídico entre las locaciones habitacionales y no habitacionales. Ahora, en las habitacionales, fíjense que la decisión del legislador fue terminante, incluso en estas que están ligadas con el turismo, porque uno podría entrar a discutir si estos son auténticas locaciones o no, y sé a dónde va la pregunta y me parece muy legítima. Por eso creo que estas son cuestiones que tenemos que eventualmente repensar, ¿no? Esas locaciones que tienen una conexión con el extranjero, igualmente se justifica que sean tratadas como locaciones habitacionales. Bueno, la respuesta quizás sea evidente de la pregunta que yo estoy formulando, ¿no? Pero la decisión del legislador parece muy clara. Fíjense que la fórmula del código, de la ley, artículo 14 bis, me permito leerla, dice que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional, de manera tal que el criterio parece muy claro en esa dirección. Luego, si esto es razonable, si se justifica, si la protección del locatario habitacional debe llevar incluso a este que puede tener un destino de turismo,
la verdad que es una pregunta un poco más profunda, que creo que también uno podría hacérsela, y yo los invito a que la hagan. Fíjense el Código Civil y Comercial y las reformas que ha tenido en este punto de las locaciones habitacionales con destino turístico en este último tiempo. ¿Cómo se rigen? Si se rigen por las normas locativas o si se rigen por las normas turísticas. Bueno, esto ha sido objeto ya de discusión en otras normas. Aquí la ley toma partido y definitivamente nos dice así deben formalizarse estas locaciones temporarias que tienen este destino, sin ningún tipo de cortapisa. Bien. Sumo, Carlos, perdón, Virginia, un argumento en la línea de lo que planteabas, porque históricamente también cuando la doctrina ha interpretado las excepciones al plazo mínimo, sea que estuvieran contenidas en el 2 de la 23.091 o ahora en el 1199, señalaba que eran locaciones que se trataban de un modo distinto en relación al plazo, pero que en todo lo demás eran aplicables las reglas, aún de orden público, que rigen para las locaciones. Entonces, lo que marca la temporalidad de acá tiene que ver con el plazo, pero no con salirse de otras disposiciones. Aunque sí, es muy cierto lo que decís, es un margen de debate y uno podría pensar qué regulación se justifica. Pero por los problemas que generan las locaciones temporarias, creo que la interpretación va en el sentido que apuntabas. Bien, ahí en relación a esto, creo que un poco ya está respondido, pero se insiste en la pregunta de si destino turístico es estrictamente habitacional y hacen un comentario también en cuanto a que hay una plataforma como es Airbnb que tiene todas las publicaciones en dólares. Entonces, bueno. Ahí hay varias reflexiones, ¿no? Primera reflexión que quiero hacer. Si ustedes se fijan, este artículo 14 bis, me parece que hay que correlacionarlo con el tema que trató Sandra, y por eso lo mencioné, ¿no? El artículo 1199, inciso B. Si ustedes van al 1199, inciso B, van a ver claramente que allí en el acápite se habla de contratos de locación de inmuebles, y efectivamente se insiste que son de inmuebles e incluso con destino habitacional con muebles, y luego agrega con cualquier otro fin temporario. Es decir, que la voluntad del legislador aparece clara. Luego está esta otra pregunta muy interesante que se formula, ¿no? Mire, usted está aludiendo a esto, pero mire lo que pasa en la realidad. Bueno, yo lo tengo muy claro, y es lo mismo que dije al comienzo. Cuando se dice que la ley de alquileres es la responsable de todos los males, yo digo, mire la realidad también, porque no es la ley de alquileres la que ha provocado todas estas distorsiones. Y tengo claro que en la Argentina hay muchísimas normas, incluso las normas incluso constitucionales, que se cumplen muy poco, ¿no? Y a veces esta vocación del legislador por atrapar cuestiones no se tornan eficaces, ¿no? Como cuánto tiene el Estado respuestas para hacer efectivo el cumplimiento de estas normas. Suscribo todo lo que se dice. Pero en el fondo, el debate es el que yo intenté reflejar en la respuesta anterior. ¿Esto debe ser tratado en el contexto de las locaciones o debe ser tratado fuera del ámbito de las locaciones? Este es el debate que debemos darnos. La doctora Frustaili dice, bueno, se los trata aquí dentro del ámbito de las locaciones por las distorsiones que provocan sobre el mercado las locaciones temporarias, y está retratando lo que pasa hoy. Yo invito a que vean lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? En todas las grandes urbes europeas, en donde estos problemas de los alquileres temporarios, de las plataformas, de la problemática del alquiler social, está en las tapas de todos los diarios. Entonces estos son problemas que discutimos aquí y discutimos afuera también, en el derecho comparado. Lo que pasa es que en Argentina el problema se intensifica por la pérdida de la moneda. Entonces este era un sector en donde se podía contratar, aún en el ámbito habitacional, en moneda extranjera, y esto es lo que el legislador ahora no quiere. Por eso no es una reforma menor, como hemos intentado demarcar, ¿no? El sentido del legislador va en esa dirección. Luego podemos discutir si estratégicamente es conveniente o no, si es eficaz la solución, si el Estado va a poder controlar
Todo eso es legítimo que lo reflexionemos. Bien. Bueno, ahora hay una pregunta que se repite en cuanto a lo que comentó Sandra en relación a la supresión de la última parte del 1198, que dice así la pregunta. En el artículo 1198 suprime la oración que decía: el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Esto quiere decir que en el supuesto de prórroga del contrato debe ser hecha por el plazo mínimo de 3 años. Y en relación a esta misma pregunta, preguntan si, acá voy, si se puede renovar por un plazo menor a 3, considerando, bueno, creo que esto más o menos estaba respondido, porque hay varias que se repiten acá. Bueno, podemos, si querés, Virginia, lo retomamos más general como para esquematizar lo que me parece la mirada y que esclarezca si quedó alguna duda. Esa supresión implica que de ahora en más no se puede renunciar al plazo mínimo, que cada nuevo contrato que se celebre, aun cuando sea entre las mismas partes, si es un nuevo contrato, una renovación, como se dice en la práctica, tiene que garantizar el plazo mínimo. Si es una prórroga y la prórroga hubiese estado prevista con extensión, o sea, prevista legalmente y con extensión marcada legalmente, puede hacerse porque en definitiva se está ejecutando el contrato vigente. Ahora, si esa prórroga no estaba prevista en el contrato originario y al vencerse las partes dicen, bueno, en lugar de celebrar uno nuevo, decimos que prorrogamos este por 1 año, por 6 meses, por el plazo que quieran, bueno, eso va a ser interpretado como un nuevo contrato o podría interpretarse como un nuevo contrato que debe sujetarse al plazo mínimo o como una prórroga que deba sujetarse al plazo mínimo. O sea, el único modo de no cumplir ese plazo mínimo de ahora, en ese contexto sería si la prórroga está prevista legalmente indicando, convencionalmente indicando plazo. Todo lo demás, por eso hablaba de una rigidez más marcada en el plazo mínimo. Bien. Otra pregunta en relación a un poco la aplicación de esto en el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede si hay una prórroga de contrato de locación de vivienda con la ley anterior, si se aplican las nuevas normas de la nueva ley? Y hay otra pregunta que dice si se aplica esta nueva ley a los contratos de locación habitacionales en curso de ejecución. Bueno, varias cuestiones. Esto después la doctora Frustagli profundiza desde la mirada del plazo, ¿no? Yo creo que la pregunta que se hace es muy interesante. Primero, una cuestión que sumo a lo que decía Sandra. Cuidado con las prácticas instaladas en el ámbito del mercado, en donde se dan como seguros determinados procedimientos que pueden ser vulnerables. Esto de las prórrogas que vienen desde la vigencia de la 27.551 y que vemos en los medios de comunicación que se dice que eso es posible, yo les quiero decir que un día un locatario empieza a cuestionar ese tipo de prácticas y se van a recalificar a esas prórrogas o supuestas prórrogas, porque son efectivamente hechas en violación al espíritu de normas de orden público. O sea que esto, cuidado con ese tipo de desnaturalizaciones, porque ya sabemos todo lo que estamos en esta sala, que las desnaturalizaciones a veces terminan con conflictos judiciales y lo que estamos obligados a hacer es prevenir, evitar conflictos, no ahondar o instar esos conflictos. Luego, desde el punto de vista del derecho transitorio, yo digo dos cosas. Una, la señalé y la vuelvo a repetir. El artículo 12 de la ley de la ley que estamos comentando, la 27.737, que es la que alude de la vigencia, tiene una certeza. ¿Cuándo entró a regir? Entró a regir al día siguiente el de su publicación. Eso fue el 18 de octubre. Luego, la segunda certeza es la tributaria, porque dice que se aplica para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes. Luego,
tiene una ausencia de reglas de derecho transitorio sobre los contratos en curso de ejecución. Entonces, si no tenemos una regla particular que personalmente creo que hubiese sido conveniente incorporar para dar más tranquilidad, estabilidad, seguridad jurídica a un mercado que de por sí está bastante alterado, creo que esto no se debió haber omitido en el Parlamento, pero se lo omitió. Y entonces, al omitirse, cuando usted tiene una regla de derecho una ausencia de regla de derecho transitorio, tiene que aplicar la regla general de derecho transitorio que todos ustedes conocen muy bien y que además ha generado infinidad de polémicas, el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Ese artículo 7 en materia contractual, ¿qué nos dice? O nos señala, ¿no? Que si estamos en presencia de normas supletorias, en principio no se aplican de manera inmediata, salvo que beneficien al consumidor. Expresamente el artículo le da esa posibilidad al consumidor de invocar de manera inmediata una norma de derecho supletorio. Pero aquí no nos encontramos con normas supletorias, por todo lo que hemos explicado en la exposición de hoy. Estas son normas imperativas o de orden público. Podemos discutir la terminología, sobre la cual tampoco la doctrina se pone de acuerdo. Ahora, no toda norma de orden público, ni regla de orden público, tiene aplicación inmediata, porque esto lo han dicho muy bien en las obras señeras sobre el tema, por ejemplo, el maestro Moisés de Espanés, en su obra sobre el viejo artículo 3 del Código Civil, luego reeditado con motivo y actualizado con motivo de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y la magnífica obra de Derecho Transitorio de la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, ¿no? En esas dos obras se señalan algunas cuestiones, ¿no?, sobre las que existen consensos. Si estamos en presencia de una norma de orden público, hay que distinguir lo que hace a la constitución de ese contrato, lo que son elementos constitutivos del contrato, elementos, por ejemplo, que llamamos nosotros esenciales o esenciales particulares. En la locación serían el precio y el plazo. Nos parece que sobre eso no habría aplicación inmediata, porque eso formó parte del consentimiento y fueron condiciones de validez de ese determinado negocio. Ahora, las consecuencias aún no agotadas de esos contratos, a mí me parece que se rigen por el nuevo régimen. Y esto, por ejemplo, para llevarlo a un caso concreto de los que trabajó hoy la doctora Frustagli, ella puso el énfasis, por ejemplo, en la resolución anticipada, ¿no? Lo que en definitiva podría ser mejor llamado rescisión anticipada, pero bueno, la ley sigue llamándola resolución anticipada. Bueno, la resolución anticipada, ¿cómo la vamos a ejercer? Yo creo que hay que ejercerla de acuerdo a la norma vigente, que es a esta regla del artículo 1221 conforme a la 27.737. Esa sería un poco la respuesta vinculada con las cuestiones concernientes al derecho transitorio. Pero quiero decir que es un tema polémico. En general, lo que vemos publicado es como que no se habla del derecho transitorio o se repite de manera recurrente que esto se aplica para los contratos que se celebran desde el 18 de octubre. Y yo quiero decirles, y esto lo hemos escrito con la doctora Frustagli en dos trabajos que están publicados en la revista de Rubinsal, en la revista digital de Rubinsal, que teníamos dudas sobre estas cuestiones de derecho transitorio y ahora sumamos a estas dudas en nuestras interpretaciones estas certezas, ¿no?, que complementan la línea de lo que ya habíamos vertido en esa opinión, pero seguramente, como siempre pasa con el derecho transitorio, hay polémicas. Y siempre las cuestiones de derechos transitorios generan divisiones en la doctrina. Por eso vuelvo al comienzo. Hubiese sido conveniente decir algo sobre el derecho transitorio, porque se dijo en materia de derecho tributario y no se dijo en materia contractual. No tiene sentido eso. Pero bueno, allí está. Bueno, un poco, ¿cómo operaría el artículo 1218 de continuación de la locación? Dice, ¿no sería una forma de excepcionar el plazo mínimo legal independientemente de la cuestión de la caducidad de la fianza?
Y la continuación de la locación siempre supone, ahí no es un caso, como planteaba muy bien Sandra, de prórroga, es continuación. Siempre se analizó este tema de que el contrato continúa por la voluntad de las dos partes, pero de modo precario. Porque cuidado que cualquiera de las partes le puede poner fin en cualquier momento. Y bien dice el que pregunta, ¿no? Esto genera el problema desde el punto de vista de las garantías. Cuando hay garantías, sepan que por la regla de caducidad de la garantía, si continúa el contrato, se quedaron sin garantías. Así que si hay garantías, esta es una solución que no podría de ninguna manera pensarse. ¿Podría incluirse otro ajuste de precio pactado entre las partes, por ejemplo, además del coeficiente casa propia? Yo personalmente creo que no. Hoy discutíamos el tema con la doctora Frustagli sobre otras posibilidades hermenéuticas, pero en el contexto de rigidez de la norma, me parece que la norma nos dice, esto se actualiza, y se actualiza por este índice. Fíjense que acá se vuelve a ratificar, y esto lo dijo Sandra también, se vuelve a ratificar el modelo de la 27551. ¿Cómo ajustamos las locaciones habitacionales? Por el índice que resulta del artículo 14, ahora conforme a la 27737. Luego, si esto es aconsejable o no, si es conveniente o no, yo la verdad que tengo mis dudas, porque viendo cómo funciona el mercado, la verdad que a veces le hacemos menudo favor al locatario. A veces pienso, y permítanme que haga alguna historia de esto, ¿no? Porque a veces hay que ponerlo un poquito en contexto para ver el sentido de las reformas. ¿Para qué se suscribió la 27551 en este punto? Yo quiero recordarlo, que se hizo por el consenso de todos los partidos políticos, porque votaron todos la ley de alquileres, y en esa reforma, el sentido que tuvo la reforma fue, entre otras cosas, evitar algunas distorsiones que en el mercado se veían del funcionamiento de las cláusulas de escalonamiento, porque las cláusulas de escalonamiento se habían de alguna manera ido de control y entonces se sumaban expectativas que se entendía podían ir por encima de la inflación. Y entonces la gran salida, la gran alternativa fue incorporar este mecanismo. Miren cómo terminamos. Miren si no hubiera sido mejor dejar las cláusulas de escalonamiento, porque las cláusulas de escalonamiento eran flexibles. Le permitían al locador arreglarlo con el locatario y ver con el locatario cuál era su realidad. Porque también hay que pensar el mercado locativo no solamente en términos de grandes locaciones o locaciones muy costosas. La gente se maneja a veces en contextos de mayor informalidad, conociendo al inquilino, atendiendo a su propia realidad. Entonces esa flexibilidad era una flexibilidad que funcionaba. Probablemente la 27551 en un contexto de baja inflación hubiera dado mayor transparencia. Ahora, cuando usted la 27551 la complementa o la cruza con una inflación, como tenemos en este momento, de más del 100%, evidentemente que la distorsión se genera para todos y especialmente para los inquilinos, ¿no? Entonces, esto me parece que también hay que decirlo. Pero yo no le veo salida al artículo 14 a riesgo de que se incumpla el dispositivo normativo. Aclarando, Carlos, por cómo estuvo formulada la pregunta, que la pregunta venía si podían aplicarse otros mecanismos de ajustes y de índices. Entonces, suscribo absolutamente tu respuesta, porque en una locación con destino habitacional es claro que si las partes quieren ajustar, deben hacerlo conforme lo que está establecido allí en cuanto a periodicidad y en cuanto a índice. No es posible salirse ni de esa periodicidad ni de ese índice. Fuera de la locación inmobiliaria, más allá de otras hermenéuticas posibles, pero que no tienen que ver con el ajuste, fuera de la locación con destino habitacional, vos explicaste muy bien que hay otros mecanismos para garantizar la conmutatividad de las prestaciones en un contrato de locación. Pero no son ajustes, son otros mecanismos de cálculo de precio, exacto, de determinación de precio. Entonces es bueno tener eso en cuenta en la práctica,
porque no cualquier cosa es ajuste. Ajuste es actualizar un precio pactado en función de un índice variable que no conocemos cuál va a ser la evolución de ese índice. Si en más, en menos, igual. En nuestro contexto inflacionario seguramente va a ser en más. Pero eso es ajuste. Después hay otros mecanismos de determinación del precio válidos si la alocación no tiene destino habitacional. Bueno, en el mismo sentido que se venía diciendo, respecto al orden público, preguntan si el nuevo índice se aplica a los contratos en curso de ejecución surgidos según la ley 27.551. Bueno, me remito a lo que dije anteriormente. Yo creo que no. Creo que no, porque esos son elementos constitutivos del contrato sobre los cuales recayó el consentimiento, y me parece que esta es la interpretación que cuadra hacer, incluso en perspectiva de seguridad, porque generaríamos un caos difícil de poder apreciar en sus consecuencias si aplicásemos de manera inmediata el índice a los contratos en curso de ejecución. Es distinto porque, como lo expliqué o lo intenté explicar con anterioridad, una cosa es o son los elementos que hacen a la conformación, a la constitución de la relación contractual, y otra a efectos no agotados de esas consecuencias. Bueno, creo que más o menos están respondidas todas. Solamente quedó una en relación a los sellados y las locaciones temporarias, si es sellado comercial o sellado de vivienda. Bueno, eso depende del destino. En principio es lo que decíamos en la respuesta. No podemos asociar destino temporario con destino habitacional. Eso lo explicamos hace un ratito cuando formulábamos una de las respuestas. Bueno, disculpen si alguno quedó, porque de golpe entraron 10 respuestas, 10 preguntas juntas. No sé si quedó alguna. Tratamos de unir las preguntas que estaban similares. Hemos respondido mucho de todas maneras. Ha sido muy rico las preguntas que han formulado, ¿no? Así que les agradecemos. Yo le vuelvo a agradecer a Sandra la disposición por prestarse a esta actividad, al colegio, a los miembros de nuestro instituto y de otros institutos, y a las y los colegas que se sumaron, porque el éxito de este encuentro depende de la participación de ustedes, que nos hayan acompañado, ¿no? Es un tema que nos interpela, que nos genera inquietudes, dudas, y bueno, hay que seguir pensándolo. Esta es una oportunidad que tuvimos todos de discutir y de poner en voz, en palabra, lo que fuimos señalando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, les agradecemos ahí los comentarios que estamos recibiendo de parte de los colegas. Saludo a todos, a los que conocemos. Ya en el caso de la doctora Frustagli no, pero en el caso mío, mi edad hace que tenga muchos amigos en esta sala, que veo muchos exalumnos y exalumnas, así que les mandamos el saludo. Un gusto grande, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos los presentes por haber participado. Nos encontramos en la próxima reunión. Hasta luego.